El vacío absoluto no existe. De hecho, lo que llamamos nada es en realidad un océano hirviente de infinitas partículas fantasma que interactúan con cada átomo de la materia. Ujú. Un saludo a quienes nos escuchan y bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos enfrentamos a conceptos que, desafían la comprensión misma de la realidad. Hola, es un auténtico placer estar aquí para desgranar todo esto. Quienes nos acompañan habitualmente saben que nos apasiona tirar del hilo de lo increíble, y el material que tenemos sobre la mesa hoy promete sacudir los cimientos de lo que creemos saber sobre el universo físico. Totalmente. Para establecer un poco el marco de nuestra exploración, hoy vamos a sumergirnos en un artículo fascinante y, a ver, hay que decirlo, increíblemente denso en el ámbito de la física matemática. Sí, tela. Se titula Existencia de átomos y moléculas en la aproximación de campo medio de la electrodinámica cuántica sin fotones. Es un trabajo minucioso de los investigadores Christian Heinzel, Mathieu Lewin y Eric Serre. Ajá. Y nuestra misión principal hoy es entender cómo la física matemática logra demostrar algo que en nuestro día a día damos totalmente por sentado. Que la materia existe y no se desintegra espontáneamente, ¿verdad? Exacto. A nivel subatómico, que un átomo se mantenga unido sin colapsar en un pozo de energía infinita es, matemáticamente hablando, casi un milagro. Claro, porque las matemáticas sugerían lo contrario al principio. Eso es, para demostrar que los átomos tienen derecho a existir de forma estable, los autores tienen que lidiar con conceptos formidables. Hablamos del mar de Dirac y de un modelo matemático conocido como Bogoliubov-Dirac-Fock. Que a partir de ahora, para respirar un poco, llamaremos simplemente el modelo BDF. Me parece una idea excelente. Vale, vamos a desglosar esto desde el principio, porque el origen de todo este problema nos remonta a una época dorada de la física. Los años 20. Viajemos mentalmente al año 1928. Tenemos al brillante físico Paul Dirac intentando formular una ecuación para describir el comportamiento del electrón. Ujú. Pero claro, intentando incorporar las reglas de la relatividad de Einstein. Y al hacerlo, crea un monstruo. Un monstruo matemático, ¿sí? La ecuación introduce una herramienta matemática, un operador libre llamado D sub 0, que básicamente actúa como una brújula para medir la energía del electrón. Pero esta brújula tiene una peculiaridad alarmante. Y tanto que es alarmante, revela un espectro de energía que no tiene límite inferior. O sea, que la energía puede caer hacia el menos infinito. Y aquí es donde la cabeza me hace cortocircuito. A ver, si esa ecuación dice que la energía puede caer infinitamente, ¿por qué los electrones de las sillas en las que estamos sentados ahora mismo no caen? Claro, es la gran paradoja. ¿O los de nuestro propio cuerpo? ¿Por qué no están cayendo ahora mismo, en ese abismo de energía negativa hasta desaparecer? Suena a que la ecuación estaba simplemente mal. Yo me quedaría muy escéptica. Es la pregunta lógica. Cualquier físico de la época se echó las manos a la cabeza. Piensa que si tienes una pelota en una colina, rodará hacia abajo hasta llegar al valle, al punto de menor energía. Ajá. Si no hay valle, si la colina cae infinitamente, la pelota jamás se detiene. Pero, en lugar de tirar la ecuación a la basura, a Dirac se le ocurre una solución que sinceramente suena a un parche de ciencia ficción tremendo. Bueno, una genialidad. Inventa la idea de que ese abismo ya está lleno. Postula un mar infinito de electrones invisibles que ya ocupan todos esos estados de energía negativa. Exacto. Como no queda sitio libre en ese fondo infinito, nuestros electrones normales no pueden caer. Es como decir, pues para solucionar mi error matemático voy a inventar infinitas partículas indetectables. Entiendo perfectamente ese escepticismo. Suena a esconder el polvo debajo de la alfombra matemática. Totalmente. Pero fíjate en la inmensa elegancia y sobre todo en el poder predictivo que tuvo esa idea. Gracias a esa audaz suposición de un mar infinito, Dirac pudo formular una predicción que cambió la historia. La antimateria. La existencia de la antimateria, eso es. Espera. ¿Cómo pasamos de un pozo sin fondo a predecir la antimateria? Imagina ese mar infinito lleno de partículas virtuales. Dirac teorizó que si una de esas partículas recibía suficiente energía de algún lado, daría un salto cuántico hacia el mundo de la energía positiva, nuestro mundo visible. ¿Vale? Al dar ese salto, dejaría atrás un hueco en ese mar negativo, y ese hueco ausente se comportaría a todos los efectos como una partícula real con carga positiva. Un electrón positivo. El positrón. Justo.
Y no se quedó en un truco de pizarra. Apenas 4 años después, en 1932, Carl David Anderson detectó empíricamente este positrón en los rayos cósmicos. Fue la primera partícula de antimateria jamás descubierta. Increíble. O sea que el parche matemático resultó ser una descripción real del universo. Yo misma estoy asombrada con esto. Y no solo eso, este vacío, este mar de Dirac, no es un telón de fondo inerte, puede polarizarse. Polarizarse. Sí, imagina que el vacío es como un colchón muy denso, lleno de muelles microscópicos. Cuando pones una carga eléctrica real cerca, como un núcleo atómico, esos muelles virtuales reaccionan. Las partículas del mar de Dirac se reorganizan ligeramente, sintiéndose campo electromagnético. ¿Y eso tiene efectos reales que podamos medir o es pura teoría de encerado? Es absolutamente real y crucial para la física moderna. Esta polarización del vacío crea efectos medibles con una precisión asombrosa. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el famoso desplazamiento de Lamb. Es un pequeño bamboleo en la órbita del electrón, que ocurre precisamente porque está chocando constantemente con estas partículas fantasma que aparecen y desaparecen. Ah, claro. O en los átomos muónicos, donde sustituimos un electrón por un muón, que es una partícula mucho más pesada. Al ser más pesado, orbita mucho más cerca del núcleo, hundiéndose más profundamente en ese colchón del vacío, lo que hace que los efectos de polarización sean súper evidentes. Entiendo. Así que, lejos de ser un truco para cuadrar cuentas, es una de las descripciones más precisas que tenemos de la realidad subatómica. Vale, reconozco que el descubrimiento del positrón y sus efectos medibles le dan la razón a Dirac. Pero claro, la historia no acaba ahí. Y las complicaciones matemáticas de tener un universo lleno de infinitas partículas virtuales no se resuelven solas. Ni mucho menos. Esto nos lleva a un callejón sin salida cuando los físicos intentan modelar átomos enteros. Así es. Históricamente, para entender los átomos con muchos electrones, se usaba el modelo clásico de Hartree-Fock, y funcionaba muy bien. Ajá. Pero cuando la física intentó actualizar ese modelo para incluir la relatividad de Einstein, naciendo así el modelo de Dirac-Fock propuesto por Swirles, se encontraron con un muro de ladrillo monumental. Lo que en matemáticas llaman un índice de Morse infinito. Eso es. Y perdóname, pero eso suena a villano de cómic. ¿Qué significa exactamente en términos mundanos? Imagínate intentar construir los cimientos de una casa. Esos cimientos serían el estado fundamental del átomo, su estado de mínima energía donde todo es estable. Vale, los cimientos. Pero al intentar asentar esos cimientos con el modelo de Dirac-Fock, te das cuenta de que el terreno no tiene fondo. Da igual cuánto cabes, siempre hay un agujero infinito debajo, debido a ese espectro negativo. Tienes un índice de Morse infinito porque hay infinitas direcciones hacia las que la energía del sistema puede desmoronarse. ¡Qué locura! Matemáticamente, el átomo es inestable por definición. No tiene un suelo donde descansar. O sea, un desastre teórico absoluto. Y ahí es donde entra al rescate el modelo BDF que mencionábamos al principio. Chaiche Irakane y luego los autores de nuestro estudio acoplan por fin los electrones reales a ese mar de Dirac para encontrar ese ansiado suelo de energía. Exactamente. Pero aquí vuelvo a levantar la ceja, porque las concesiones que tienen que hacer para que las matemáticas funcionen son tela. Para empezar, el propio título del documento dice que es una electrodinámica cuántica sin fotones. Sí, lo dice explícitamente. Y luego hablan de usar cortes ultravioletas en el espacio de Fourier. A ver, ignorar los fotones, que son las partículas de la luz y las que transmiten la fuerza electromagnética, me parece hacer una trampa colosal. ¿Comprendo que suene así? Es como intentar estudiar el tráfico de Madrid asumiendo que no existen. Los coches, exacto. Es una analogía divertida y una crítica que cualquier físico experimental haría inicialmente. Pero hay que entender el peaje ineludible que exige la electrodinámica cuántica, o QED. ¿Qué peaje? Cuando intentas calcular las interacciones completas con fotones a energías infinitamente altas o a distancias infinitamente pequeñas, las ecuaciones sufren de lo que llamamos divergencias ultravioletas. Básicamente, los números explotan hacia el infinito y te devuelven resultados sin sentido. ¿Y cómo justifican matemáticamente mutilar la teoría, quitando la luz y poniendo esos topes? Con un rigor extraordinario. Utilizan ese corte ultravioleta en el espacio de Fourier que matemáticamente se denota con la letra griega lambda. Para visualizarlo, imagina que la realidad cuántica a escalas infinitamente pequeñas es demasiado caótica. Vale. El corte ultravioleta es como ponerle una resolución máxima al universo, como pixelar una imagen para que el ordenador no se cuelgue al procesarla.
Ignoramos las vibraciones infinitamente pequeñas para que la matemática sea gobernable. Además, limitan la constante de acoplamiento, denotada por alfa. Sí, el texto menciona que debe ser menor a un valor específico relacionado con algo llamado la desigualdad de Kato. Otra de esas frases que suenan intimidantes. Para entender la desigualdad de Kato sin ecuaciones, imaginemos que es como ponerle un límite de velocidad estricto al universo matemático. Un radar de tráfico. Algo así. Asegura que la energía cinética de los electrones, lo rápido que se mueven, nunca se descontrole ni supere la inmensa fuerza de atracción del núcleo atómico. Sin esta regla de tráfico cósmica, los electrones chocarían contra el núcleo o saldrían disparados a velocidades absurdas. Es un peaje matemático absolutamente necesario. Vale, entiendo que necesitan ponerle puertas al campo para que los números no exploten. Exacto. Y lo que logran Heinzel, Lewin y Seré al aceptar estos límites es algo sin precedentes. Permiten que el estado de todo el sistema, y ojo a esto, incluyendo el átomo real y el infinito mar de vacío polarizado, se puede representar matemáticamente como un único objeto. Un proyector ortogonal de rango infinito que llaman P. Básicamente un contenedor matemático capaz de sostener el infinito sin romperse. Así es. Es un sacrificio menor, la eliminación temporal de los fotones libres, a cambio de obtener por primera vez una base rigurosa, donde la energía por fin tiene un fondo firme. El estado fundamental del átomo ya puede definirse con total precisión matemática. Hemos construido el suelo para la casa. Aceptamos ese peaje matemático entonces. Pero, ¿cómo se traduce todo este andamiaje en la realidad de un átomo? ¿Qué impide que los electrones simplemente salgan volando o el átomo se desintegre? Y eso nos lleva al corazón de este estudio, el famoso teorema 1, que introduce lo que llaman la condición de enlace, o condición tipo HVZ. Ese es el núcleo de la cuestión. Una vez que tienes el suelo, tienes que demostrar que el átomo quiere quedarse ahí. Claro. El objetivo matemático aquí es minimizar esa energía del modelo BDF bajo una restricción muy clara. La carga del sistema tiene que ser igual a -e por n, donde n es el número de electrones reales que orbitan el núcleo. Y para que el átomo no se rompa, el documento plantea una inecuación fundamental. Nos dice que la energía de tener n electrones unidos debe ser estrictamente menor que la energía de tener n menos k electrones más la energía de esos k electrones mandados al infinito. Exacto. Para quienes nos escuchan, hagamos una analogía terrenal. Pensemos en el núcleo del átomo como si fuera la sede de una empresa y los electrones son la plantilla de empleados. Me gusta por dónde vas. Un átomo solo se mantiene unido, es decir, la empresa es estable, si el coste energético de separar una parte del equipo, por ejemplo, mandando a K empleados a trabajar al infinito, es mayor que la energía de mantenerlos a todos contentos y trabajando juntos en la sede central. Muy gráfico. Si sale más barato energéticamente separar a un empleado y lanzarlo al vacío, la plantilla se disuelve y el átomo simplemente se desintegra. Es una forma fantástica de visualizarlo. La naturaleza siempre busca la factura de energía más barata. Si estar juntos es más barato que estar separados, el átomo existe. Pero, claro, mi lado escéptico salta de nuevo al ver lo increíblemente laberíntico e inoperante que resulta este modelo cuando rascas un poco. Porque en la física clásica solo tienes que comprobar si un electrón sale volando. Tiene sentido, pero el sistema advierte que aquí la variable k puede ser menor que 0 o mayor que n. Ahí es donde entra la magia perturbadora del mundo cuántico relativista. ¿Pero qué magia? O sea, ¿me estás diciendo que para comprobar si un átomo de oxígeno es estable, tengo que calcular escenarios donde la empresa mágicamente genera empleados de antimateria desde el vacío y los expulsa? Efectivamente. Porque eso es lo que implica que K sea negativo. Nos obliga a calcular locuras donde el átomo retiene más electrones de los que tenía originalmente y, a cambio, expulsa positrones de antimateria. Yo me pregunto seriamente si un modelo que exige lidiar con la creación espontánea de antimateria en cada cálculo de estabilidad básica sirve de algo para un químico o un físico en su laboratorio. Entiendo tu frustración, de verdad. Es una pesadilla computacional. Pero es que no se trata de si es una ecuación fácil de meter en un ordenador para cálculos cotidianos en un laboratorio. Para eso los químicos ya tienen aproximaciones más sencillas. Ya. De lo que se trata aquí es de establecer la verdad fundacional del universo. O sea, certificar matemáticamente que la realidad no es un espejismo. Exactamente. Demostrar lo que llamamos la compacidad de las secuencias minimizadoras en un entorno donde lidias con un proyector de rango infinito es una tarea matemáticamente soberbia, es un Everest intelectual. Ajá.
Los autores logran probar que a pesar de que el vacío no está vacío, sino que está lleno de infinitas partículas virtuales bullendo y chocando constantemente, el átomo posee una estabilidad intrínseca inquebrantable. Y eso lo logran con la condición HVZ. Eso es. Esta condición HVZ extendida demuestra rigurosamente la estabilidad de la materia frente a la creación espontánea de pares. Nos garantiza matemáticamente que al universo no le resulta energéticamente favorable rasgar el tejido del vacío, crear materia y antimateria de la nada y destruir nuestros átomos en el proceso. Impresionante. Es la firma matemática de que los átomos de las estrellas, los planetas y nosotros mismos estamos diseñados para durar. Visto como una prueba de existencia, como el certificado de garantía del universo, reconozco que es un logro colosal. Vale, supongamos que aceptamos todo esto. Aceptémoslo. Ahora necesitamos saber si esta compleja teoría funciona en diferentes escenarios. Y el documento entra de lleno en analizar en qué situaciones específicas se cumple esta famosa condición de estabilidad HVZ. Presentan dos grandes teoremas adicionales, como dos grandes bancos de pruebas. Sí, prueban la robustez de su modelo llevándolo a dos regímenes muy concretos. Primero tenemos el teorema 2, que aborda lo que llaman el régimen de acoplamiento débil. ¿Qué implica eso? Imagina una situación donde la constante de estructura fina, esa alfa de la que hablábamos, es diminuta, casi imperceptible, pero se mantiene en una proporción fija con respecto a la carga del núcleo atómico. En ese escenario, las matemáticas aguantan y el átomo es estable. Perfecto. Y luego está el teorema 3. Y aquí, de verdad, es donde casi me caigo en la silla leyendo. Aborda el límite no relativista. Te explican que toman la velocidad de la luz en las ecuaciones, la famosa c, y matemáticamente la hacen tender a infinito. ¿Sí? ¿Me estás diciendo que arman todo este circo relativista, con el mar de Dirac, las infinitas partículas virtuales y la antimateria, para luego decir, asumamos que la luz es infinitamente rápida? Se cargan a Einstein de un plumazo. No, calma, hay que echar el freno aquí. Es que si la luz viaja a velocidad infinita, destruyes la relatividad y vuelves a la física clásica de Newton. ¿Para qué construir un andamiaje cuántico tan brutal si para que los teoremas cuadren tienes que apagar la propia relatividad? No están diciendo que la velocidad de la luz en la vida real sea infinita, ni mucho menos están deshaciendo el camino andado. En matemáticas superiores, llevar un parámetro al límite es como hacer un test de estrés extremo a un puente para ver cómo se comporta. Un test de estrés apagando la relatividad. Piénsalo así. La relatividad de Einstein es crucial cuando las cosas se mueven muy rápida, cerca de la velocidad de la luz. Si tú asumes matemáticamente que la velocidad de la luz es infinita, entonces cualquier velocidad normal de un electrón se vuelve ridículamente lenta en comparación. Automáticamente apagas los efectos relativistas en la ecuación. Vale, entiendo el mecanismo matemático, pero ¿qué ganan con eso? Ganan la confirmación definitiva de que no se han inventado un universo paralelo. Los autores demuestran que, bajo este límite extremo donde C tiende a infinito, la complejísima matriz de electrones del modelo BDF converge matemática y exactamente en el estado fundamental clásico del viejo modelo no relativista de Hartley-Fock. O sea que las piezas del puzzle encajan a la perfección. Como un guante. Lejos de ser un truco para cuadrar cuentas, es la prueba definitiva de consistencia. Demuestra que la teoría relativista cuántica, por muy bizarra que nos parezca con su mar lleno de partículas virtuales y antimateria flotante, no contradice a la teoría clásica. Al contrario. Valida todo el trabajo anterior. Demuestra que el modelo clásico que los químicos llevan usando 80 años con éxito es en realidad un hijo legítimo y una consecuencia natural de esta realidad relativista mucho más profunda y compleja. Valida ambos mundos simultáneamente. Es un logro intelectual precioso. Visto así, tiene todo el sentido. Es como comprobar que el mapa súper detallado de una ciudad coincide exactamente con el mapa a nivel nacional cuando haces zoom hacia afuera. Exactamente esa es la idea. Bueno, hemos navegado por aguas matemáticas increíblemente densas y profundas hoy. Es el momento de recoger todo este asombroso aparataje teórico y extraer la esencia, los puntos clave que debemos llevarnos de toda esta inmersión. Tras todo este recorrido por la electrodinámica cuántica, creo que podemos resumir el conocimiento extraído en 3 pilares fundamentales que este artículo ha logrado demostrar con total rigor matemático. Adelante con el primero. Primero, hemos aprendido a cambiar nuestra visión de la nada. La concepción del vacío ya no es una simple caja oscura y vacía, sino el mar de Dirac,
Un entorno inmensamente denso, interconectado y polarizable, lleno de infinitas partículas virtuales que reaccionan a la materia y son vitales para entender el universo. Fundamental. El segundo pilar iría sobre el propio modelo, ¿verdad? Exacto. Hemos visto la utilidad vital del modelo de Bogoliubov-Dirac-Fock. A pesar de los sacrificios y peajes matemáticos, como tener que ignorar a los fotones temporalmente o usar límites ultravioletas, el modelo Bogoliubov-Dirac-Fock es la herramienta que otorga un suelo firme a un pozo de energía que de otro modo colapsaría hacia el infinito negativo. Resuelve matemáticamente el problema histórico del índice de Morse infinito que atormentaba a los físicos. ¿Y el tercero? El cierre del círculo. Y tercero, como la matemática más pura y abstracta, a través de la condición de enlace HVZ, logra demostrar de forma concluyente la estabilidad de la materia. Confirma que los átomos no se deshacen frente a la siempre presente posibilidad de la creación de antimateria y, además, prueba su convergencia armónica con los modelos clásicos de toda la vida. Es en esencia un triunfo del rigor matemático sobre el caos subatómico. Es fascinante pensar que la solidez de nuestro mundo dependa de un equilibrio matemático tan delicado, y habiendo destilado todo este conocimiento hoy, queda flotando una profunda reflexión existencial. Cuéntame. Si los cálculos más puros de las matemáticas nos demuestran que la solidez misma de los átomos, esos bloques fundamentales que componen las sillas en las que nos sentamos y hasta nuestro propio cuerpo, depende irremisiblemente de la estabilidad de un mar infinito de partículas invisibles y virtuales que llenan el supuesto vacío, ¿qué otros océanos de realidad invisible podrían estar sosteniendo nuestro universo sin que nos demos cuenta en este mismo instante? Es una idea para meditar largamente. Agradecemos profundamente el tiempo y la curiosidad de quienes nos han acompañado en esta exploración detallada del tejido mismo de la realidad. Nos despedimos hasta la próxima inmersión profunda.